está cayendo allí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Santo es santo. Maravilloso. Así como está en esta hora en la presencia de Dios, dígale en este momento: Señor, gracias por tu presencia. Dígale: no quiero perder mi tiempo, no vine a perder mi tiempo. Hoy te ruego, Padre, que tú hables a mi vida. Hoy te ruego, Señor, que me regales un momento de intimidad conmigo. Habla mi vida, Señor. Yo quiero escuchar tu voz. No quiero escuchar al pastor, dígale: no quiero escuchar a mis hermanos. Quiero escucharte a ti, quiero escuchar tu voz. Quiero que tú hables directamente a mi vida. Que tu Santo Espíritu sea el que hable a mi vida. Que tu Santo Espíritu me ayude preparando mis oídos, mi mente y mi corazón para albergar, para recibir esta palabra que tú tienes para mí en esta hora. Dígale: Señor, no me dejes salir igual que como entré. No permitas que yo salga de la misma manera. Cambia mi vida, cámbiame, transfórmame. Que esta tu palabra, Señor, sea de edificación, sea de consolación, sea de exhortación y que también me regale. Precioso Espíritu Santo, esta es tu obra. Eres bienvenido, Señor. Toma el lugar que te corresponde. Hoy, Señor, solamente te pido: usa mis labios para darle toda la gloria y toda la honra a mi Padre que está en los cielos. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Falta uno. Gloria a Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitarle, así como están de pie de una vez, acompáñenme a abrir su Biblia en el libro de Gálatas. Aleluya. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, aleluya. Y vamos a ver versículos del 16 al 23. Aleluya, gloria a Dios. Cristo mismo. Gálatas 5. Capítulo 5, del versículo 16 al 23. Aleluya. El tema que vamos a tratar hoy es bien delicado, ¿ven? Y se llama: ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Amén. No porque el hermano o porque la hermana, yo. En primera persona, yo, ¿por qué sigo pecando?
Si yo digo que soy cristiano o es usted cristiana, si usted conoce de Dios, ¿por qué seguimos pecando? Amén. ¿Por qué todavía le seguimos fallando a nuestro Padre que está en los cielos? Amén. Aleluya. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gálatas 5 a partir del verso 16. Amén. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Padre, respalda tu palabra, aunque tu palabra y abra nuestro entendimiento, Señor, para poder discernir el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que los frutos de la carne son muchos, realmente no están todos escritos aquí. Amén. Los frutos de la carne son los que se llama pecado y son los que nos aparta de la presencia de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Puede que tengas un año de haber venido a Cristo, puede que tengas un mes, puede que el día de ayer te hayas convertido a Cristo, o puede que tengas 10 años o 20 o 30 años siendo cristiano y congregándote sin faltar en una iglesia cristiana. Pero aún así seguimos pecando. ¿Por qué seguimos pecando? Es más, lo voy a decir y con vergüenza, siendo pastores, ¿por qué seguimos pecando? ¿Saben? Y digo y lo repito, me da vergüenza. Pero yo he sabido de pastores que se roban a las jovencitas, las envuelven, se roban a las jovencitas. He sabido de pastores que destruyen matrimonios. Me da vergüenza. Pero sí lo he sabido. He sabido de pastores que se roban las ofrendas de la iglesia. No es un secreto. Yo lo he sabido, yo creo que usted también se ha enterado. No tiene mucho en la ciudad de Cuautla, hará aproximadamente un año y medio. Una pareja de pastores se robó la ofrenda de la iglesia. Ya eran como 2, 3 milloncitos de pesos. Se robaron el dinero de la iglesia. Digo, puede que les dure un tiempo, pero después de eso, la maldición los va a alcanzar. No tienen temor de Dios. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué seguimos pecando? Pecado es todo lo que es deseo de la carne. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, mira, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice cosas semejantes a estas, no dice son todas. ¿Amén? Todavía hay más, como pensamientos impuros, ¿amén? Como deseos de venganza, ¿amén? Hay muchos más, ¿amén? Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué seguimos pecando? No somos perfectos, ¿amén? No somos perfectos, lamentablemente seguimos cometiendo errores, ¿pero por qué? ¿Sabía usted que el desánimo también puede ser pecado? Amén. Una vez escuché a un predicador que decía, de la iglesia Vida Victoriosa de donde venimos, decía, la miseria, la pobreza y la enfermedad
enemigo porque no crees en Dios. Porque yo no encuentro una sola palabra en la Biblia en donde Dios diga que quiere que su pueblo viva en miseria, que su pueblo viva en enfermedades, que su pueblo viva en escasez. No, Dios quiere que su pueblo viva en victoria. Amén. Amén. Si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quiere que sus príncipes vivamos como dignos hijos del Rey, bendecidos. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Juan, dice: hijitos míos, yo deseo que todos ustedes sean prosperados en todas las áreas de su vida, así como su espíritu, su alma está en prosperidad. Amén. O sea, Dios quiere que seamos prosperados, no que vivamos con problemas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 7 en adelante al 9, dice el Señor Jesús: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran que les será hecho. Es más, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Y si el Señor dice: pide todo lo que quieras y te será hecho, no te está poniendo trabas, no está poniendo llaves, no está poniendo candados. Él dice: tú quieres una economía estable, qué bueno, pídela. Por eso en 2 de Juan dice: mira, yo deseo que sean prosperados, así como tu alma está en prosperidad. Y sigue diciendo los siguientes versículos: para que estés presto, que estés listo, para que puedas ayudar a los demás hermanos en su caminar. Amén. Porque el Señor también nos enseña en el libro de Santiago. Dice: mira, si ves a tu hermano tener necesidad y no le das pan, y le dices: pues ve y come, o ve y caliéntate, pero no le das ropa, pues ¿de qué te sirve? Nos dice: a ver, muéstranos tu fe si no obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Amén. O sea, Dios quiere que estemos bien preparados para poder ayudar a los demás, quiere que seamos bendecidos. Entonces, si no lo estamos, es porque dudamos de Él y no podemos meter la mano en el reino de las bendiciones de Dios. Amén. No podemos meter la mano en las promesas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Pero volvemos al tema. ¿Por qué sigo pecando? A veces tenemos quejas, a veces tenemos críticas, a veces nos burlamos de los demás, a veces hay inmoralidad en nuestras vidas, a veces hay avaricia también, pero lo principal, a veces hay desánimo. Y el desánimo también es una manera de pecar. Repito, porque estamos demostrando que no creemos en nuestro Dios y por eso nos estamos desanimando. Estamos quitando la vista de Jesús, el autor y consumador de la fe, y estamos poniendo los ojos en las cosas materiales. O estamos escuchando la voz del enemigo que nos dice: esto no es para ti, tú no fuiste llamado para esto. ¿Tú piensas que Dios es banco que va a pagar tus deudas? Eso es lo que dice el enemigo. Amén. Pero nosotros debemos estar conscientes que si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de todo el oro y la plata del mundo, Él puede pagar nuestras deudas. Y yo soy testigo de ello. Yo soy un testigo de que Dios pagó mis deudas. Conocí a una mujer hace tiempo y le decía yo: Dios puede pagar sus deudas. Ella decía: ¿cómo crees? Es más, se reía. Y le dije: mire, no importa lo que usted crea, no importa lo que usted sienta, pero yo le digo, le aseguro, yo le afirmo que mi Dios, el Dios de la Biblia, puede pagar sus deudas. Él pagó las mías. Se burlaba. Ella decía: no, yo tengo que trabajar para pagar mis deudas. Pero cuando Dios pagó sus deudas, mire, la mujer cayó de redondita a los pies de Cristo. Es más, le voy a decir cómo llegó. La invité a un servicio. Estábamos nada más mi pastora, otra pastora que venía de Cihuatanejo Guerrero. Estaban 2 hijas de mi pastora y una sobrina de mi pastora y yo, nada más. Yo invité a esa señora, a esa mujer, y cuando esta mujer llegó, la iglesia, mire, ¿qué le diré? Como de esta pared hasta allá enfrente, así de largo. Todos estábamos al frente. Cuando la mujer que yo invité venía entrando, venía cargando a su niño de 3 años, venía con otro señor ya adulto mayor que le ayudaba,
mire, en automático al entrar, ¡pum!, le dio al niño a aquel señor, entró casi corriendo hasta el altar y cayó de rodillas. No sé si usted se acordará cuando una hermanita cayó aquí de rodillas. No lo digo con forma de broma, no lo digo como burla, ella sí se rió. Pero yo digo, se oyó fuerte el golpe. Amén. Se oyó fuerte porque cayó de rodillas. Bueno, pues aquella mujer, imagínense, entra casi corriendo, llega al altar enfrente de la pastora y ¡pum!, cae de rodillas. Cuando Dios obra, mire, no hay manera de detenerlos. Cayó de rodillas y mire, lágrimas y lágrimas y moco suelto, moco tras moco. Estaba rendida delante de Dios. Reconoció el poder, la gloria, la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Pero bueno, lo mismo. ¿Y por qué siguió pecando? Todos. Yo. ¿Por qué seguimos pecando? Amén. Mire, nuestro Señor Jesús. Usted dirá, bueno, es que es obra de la carne. Porque la misma Escritura dice, a la verdad, a las cosas de Dios, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Sabían ese texto? Está en el libro de Romanos. Sí, a la verdad, a las cosas de Dios, nuestra carne es débil. Amén. Venimos a las veladas cada viernes y nuestra carnita se quiere dormir. Nuestra carnita ya está echando ahí una pestañita. Mire, yo vengo de una iglesia, una congregación en donde nos decían, la hora de entrada, 10 de la mañana, el domingo, una hora entera de rodillas, derechito, no postrado, no recargado en la silla, derechito, orando, dándole gloria a Dios y también intercediendo por nuestras necesidades y por las necesidades de los demás. Una hora de alabanzas de los adultos, la iglesia. Después entraban los niños de haber estado en la escuelita dominical y otra hora de alabanzas, 2 horas seguidas de alabanzas. Una hora de testimonios, una hora de predicación. Y cuando empezaba mi pastor a orar por todos, parece que se aventaba otra hora. Imagínense, a veces entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 5, 6, hasta las 7 llegábamos a salir. Y no nos pesaba. Sentíamos la gloria de Dios. Amén. Sentíamos la gloria de Dios. Pero te voy a decir, cuando alguien va de nuevo, dice, no, esto no es para mí, esto es mucho tiempo. Un hermano llegó una vez con nosotros y dijo, ¿sabe qué? Ustedes están locos. Así dijo, ustedes están locos, ustedes le dedican mucho tiempo a Dios. Será porque ustedes lo sienten, pero yo vengo de nuevo y para mí es mucho tiempo. Hagan un servicio de 1 hora. Amén. ¿Con qué poquito se comporta? A la verdad, el espíritu está preso, pero la carne es débil, se le hace pesado. Bueno, decía, el Señor Jesús vino a la tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿verdad que sí? El Señor Jesús vino en un cuerpo de carne y sangre, y el Señor Jesús también se cansaba. El Señor Jesús también tuvo sed. El Señor Jesús también tenía sueño. El Señor Jesús sentía dolor. El Señor Jesús también tuvo temor. Tenía un cuerpo igual que el de nosotros y tenía sentimientos y sensaciones igual que las nuestras. Pero el Señor Jesús jamás cometió pecado. ¿Amén? El Señor Jesús jamás cometió pecado. Él no pecó. ¿Sabe por qué? Porque Él se guardó. Porque Él sabía que venía con una misión. Él sabía que tenía que entregar su sacrificio limpio y puro, sin mancha y sin arruga. Él se guardó a sí mismo, cosa que a veces nosotros no sabemos hacer. No podemos detenernos ante una tentación. No podemos detenernos ante una prueba, ante una lucha. Alguien viene y nos empuja y ya se nos está saliendo una palabrota o un mal pensamiento. Ahí está el pecado. También. A veces nuestros hijos nos fallan, bueno, se fallan a sí mismos en las calificaciones, no es ninguna indirecta, pero mire, a veces papá, mamá dice, ¿cómo es posible? Si yo te estoy pagando la escuela, estoy haciendo un sacrificio, me estás fallando. No, se está fallando a sí mismo. Pero en ese enojar, en ese explotar, como estamos cometiendo pecado, estamos juzgando, estamos sentenciando.
21 al 25. Aleluya. Libro de Primera de Pedro. Aleluya. Hermanito Gabriel. Y si le pido de favorzote, que le ayude a mi hermanita María. ¡Que vive! ¡Y a su nombre! Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. Aleluya. Cristo vive. Está Hebreos, después sigue Santiago y enseguida sigue Pedro. ¿En qué libro está ahí, hermanito? Primera de Pedro 1, Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Cristo vive, aleluya. Mientras lo encuentra, le leo, dice la palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Mire, el Señor Jesús no cometió pecado y Él lo hizo con una intención: salvarnos a nosotros. Hacer un sacrificio puro, limpio, decíamos, sin mancha y sin arruga. Eso es nuestro Señor Jesús. Ahora, por eso es que el Señor Jesús resucitó en la cruz, resucitó de la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero como el Señor Jesús no había cometido pecado, Él no podía morir. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Hasta el día de hoy, la palabra se sigue cumpliendo. Y si el Señor dice, la paga del pecado es muerte, nosotros morimos porque seguimos cometiendo pecados. Pero el Señor Jesús nos lava con su sangre, nos quita todo pecado y nos lleva a su gloria. Esa es la diferencia. Pero el Señor Jesús no podía morir porque Él nunca cometió pecado. Por eso Él resucitó. Amén. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 9. Aleluya, aquí se lo leo. Dice la palabra de Dios: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se puede enseñorear en Cristo, porque Cristo no cometió pecado. La muerte no tiene potestad sobre el Señor Jesús. Amén. Pero ahora también esto para nosotros es una enseñanza. Si nosotros nos mantenemos en santidad, si nosotros hacemos lo que Cristo hace morir su carne, hace morir los deseos de la carne, entonces nosotros ya no vamos a pecar, porque estamos haciendo morir los deseos de la carne. Amén. Mire, decía que hoy en la mañana, al despertar, Dios me dio que leyera el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 7, oiga, cómo habla del pecado. Y cómo habla de nuestra falta de conciencia, nuestra falta de sabiduría, para entender cuál es la gracia de Dios. Y como no entendemos su gracia, como no entendemos su gloria, como no entendemos su majestad, como no queremos entender cuál es su poderío, es que seguimos pecando. Si confiáramos en Él, si nos diéramos cuenta de su grandeza, de su gloria, no cometeríamos pecado. ¿Qué nos puede ofrecer el pecado? ¿Un momento de placer? ¿Un momento de risa? ¿Qué nos puede traer de beneficio el pecado? Tal vez una cosa pasajera. Y si nos diéramos cuenta realmente de la gloria de Dios y sus promesas para nosotros, mire, confiaríamos más en Dios y dejaríamos por un lado los deseos de la carne.
Un ejemplo vívido. Mi pastora, una mujer que vino de las montañas de Guerrero, una mujer que no sabía hablar bien español, que no sabía leer, una mujer que enviudó, una mujer que tenía sus niños pequeños. Ella era joven, 20 y tantos, 30 años, pudiendo volverse a casar. Hombres que le ofrecían matrimonio y le ofrecían ayudarle a cuidar a sus niños, que les ofrecían estudios, una casa. Mi pastora vino y no tenía nada. Sin embargo, mi pastora dijo, no, mi marido es Cristo, mi esposo es Cristo. Y ella le dedicó su vida a Cristo. Y Cristo le respondió, amén. Porque Cristo no es hombre para no cumplir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios nos enseña, mira, si tú me pones en primer lugar, yo te voy a poner en lugar a ti. Si tú me honras, yo te voy a honrar, amén. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran, yo bendigo a los que me bendicen. Y Dios cumplió su palabra, amén. Decía el amigo, mi pastora tiene una casa preciosa. Si usted llega a la casa de mi pastora, simplemente al entrar se siente una paz, se siente la gloria de Dios. Una casa hermosa, una casa llena de paz, y unos hijos todos prosperados, todos bendecidos. Porque ella siguió fielmente a las promesas de Dios. Ella conoció a su Dios y se rindió a su Dios y vivió para Dios. Y Dios la respaldó y Dios la ha bendecido. Si nosotros también supiéramos de todo el poder y reconociéramos que todas las promesas de Dios en su palabra para nosotros son reales, Él las cumple todas. Si supiéramos que Él no deja que nuestras palabras caigan al suelo, Él las sostiene en su mano y un día tarde que temprano va a decir, hijo, esto me pediste. Si tuviéramos esa confianza en Él, no tendríamos necesidad del pecado. Mire, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que un hombre llamado Abraham, un hombre que salió de su casa, salió de su tierra, salió de su parentela y anduvo vagando por el desierto, un vago, un nómada. Dios lo bendijo y lo prosperó como nadie había sido bendecido en ese tiempo. Un hombre cuya esposa era estéril. Y él ya tenía casi 100 años, dice la Biblia, su cuerpo como muerto. Pero él creyó en la promesa de Dios que le iba a dar un hijo. Y un día Dios le dio su hijo. Y no nada más uno, le dio después 7 más. Amén. Pero él creyó en la promesa de Dios. Lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hicieron sus profetas, el rey David, el rey Salomón. Amén. Tantos personajes en la Biblia que creyeron en Dios y por la fe puesta en Dios vieron su gloria. Pero si nosotros no tenemos fe, en vez de ver su gloria, vamos a seguir pecando. ¿Por qué pues pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? Porque no le hemos creído, porque no lo hemos conocido, porque no le hemos entregado nuestra vida completamente, porque no nos hemos decidido. Mira, una vez un pastor me decía, hermano, ya aviéntate, toma el ministerio, levántate a predicar. Y yo le dije, pastor, lo siento mucho, no puedo todavía porque tengo un problema, tengo una demanda encima. Y si la Biblia dice que por causa de nosotros es vituperado el nombre de mi Dios todo el tiempo, yo no quiero que por mi causa su nombre sea vituperado. Esperé años hasta que Dios me dio la libertad. Entonces dije, aquí estoy, Señor. Y Dios me dio el pastorado. Pero aquel pastor me decía, mira, el decidirte, el aventarte a servir a Dios, es como cuando tú te paras en una alberca, en un trampolín. Imagínate una alberca que tiene un trampolín muy alto. Imagínate 10 metros. Está altísimo. Más si tú le tienes miedo a las alturas, ni te quieres asomar, ¿verdad? Pero cuando tú te asomas, mira, ven la alberca chiquita. Yo creo que han de pensar algunos, ¿y si me aviento le atinaré a la alberca? ¿Verdad? Y me decía, mira, un clavadista, en el momento en que se avienta, ya no tiene más para dónde irse. No puede regresarse, no puede tomar otro camino, ya va derechito a la alberca. Lo único que puede hacer es disfrutar esa caída, disfrutar el agua. ¿Sabes? Para que no te duela el cuerpo, no golpee tu cuerpo contra el agua, tienes que caer bien clavadito,
porque si caes de panza, como arde. Si caes de espaldas, arde. Pero si caes bien clavado, no te duele. Tienes que aventarte, tienes que lanzarte con toda la confianza, disfrutar la caída. Mira, algunos hasta dan de marometas, ¿verdad? Y prepararte para entrar en el agua. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú quieras servir a Dios, cuando tú quieras conocerlo, lo único que tienes que hacer es pararte en el trampolín y decirle: Señor, ahí te voy. ¿Amén? Creer en Él, creer en sus promesas. Cuando nosotros le creemos, ya no hay más necesidad de andar pecando. Te voy a poner un ejemplo. Un hermanito de aquí le pidió a Dios: Señor, dame sabiduría para mi siguiente escuela. Dame sabiduría para mi escuela. La escuela en la que él estuvo, aparte de la pandemia, era una escuela que tal vez le faltó organización. Tal vez tenía maestros que no estaban comprometidos. Y el joven no aprendió mucho en esa escuela. No aprendió. Si saliendo de esa escuela hubiera ido a hacer el examen para su universidad, definitivamente no habría entrado. Muchos de sus compañeros no entraron a la universidad. No porque les faltara capacidad, sino porque no fueron instruidos. Pero este hermanito dijo: Señor, dame tu sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría. Amén. Este joven hizo un pacto con Dios. Dijo: Señor, yo te conozco, yo sé que tú eres un Dios de pactos, yo sé que tú eres un Dios de intercambios, y yo te prometo esto, pero dame la entrada a esa universidad. Y el joven entró a la universidad. ¿Sabe qué le costó de trabajo? Absolutamente nada de trabajo. Y no te estoy diciendo que estudió y se quemó las pestañas, no, estoy diciendo que no le costó trabajo. No le costó trabajo. Esa es la gracia de Dios. Cuando aprendemos a conocer, aprendemos a confiar en Él, no tienes que andar diciendo: oye maestro, ¿qué tal si me pasas y te doy aquí una mordidita, una gratificación? No tenemos que andar haciendo pecado, porque confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice en su palabra: si te falta sabiduría, pídemela y yo te la voy a dar abundantemente y sin reproches. Todo lo que necesitamos se lo podemos pedir si tenemos confianza en Él, y Él nos lo va a dar. No te voy a decir que siempre te va a contestar rápido. A veces te va a contestar al día siguiente, o una semana, un mes, un año después. Él tiene en su sola potestad los tiempos y las sazones. Lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Él. Y nuestro Señor Jesucristo sabía de dónde venía. El Señor Jesucristo sabía quién era Él y sabía quién era el Padre. El Señor Jesucristo no tuvo necesidad de cometer pecado porque Él tenía toda su confianza puesta en el Padre. Amén. Hoy es lo mismo para nosotros. Si nosotros no lo conocemos, muchas veces en nuestro diario vivir peleamos. ¿Por qué razón a veces un hermano pelea con otra persona? Porque no ha aprendido que cuando hay una pelea, hay un pleito, hay un disgusto, hay que poner las cosas en las manos de Dios. Hay que tener confianza en Dios. Él dice: mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. Porque no es con espada ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Solamente es conocerlo a Él. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, aleluya, dice la bendita palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Aleluya. Que vive Cristo. y a su nombre. Gloria. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, amén. Dios es fiel. Y si viene una tentación a nuestras vidas, Él nos va a dar también la salida. Él va a decir: mira, viene este problema, pero aquí está la respuesta. ¿Saben que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, en una ocasión, después de que había preguntado
discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían, ay, unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. No, que eres Elías. No, que eres alguno de los profetas. Pero el Señor preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Rápido, Pedro, ese apóstol intrépido, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Oigan, qué gracia, qué favor sobre Pedro, que Dios directamente le haya revelado quién era el Señor Jesús. Pasan unos minutos, y el Señor Jesús dice, es necesario que yo muera en manos de pecadores. Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? No, mira, mejor muero yo en tu lugar. ¿Qué te parece si yo tomo tu lugar? Y tú sigues predicando. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo decía, pero Señor, Él quiere hacerte un favor, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice, tú no ibas a poder entregar una sangre inocente, una vida inocente. Tu vida era llena de pecado. Tu sacrificio no hubiera tenido ningún beneficio. Además, el Señor Jesús le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. No le digo, pero yo le ruego al Padre que te guarde y que no seas probado. No. Le digo, yo le he rogado al Padre que tu fe no falte. El enemigo te está pidiendo para zarandearte como a trigo. El enemigo quiere zarandearte. El enemigo va a hacerte, oye, pedazos si puede. El enemigo te va a hacer pasar por pruebas, por luchas, por daudas, por enfermedades, tal vez por maldiciones. Pero dice aquí la palabra, mira, fiel es Dios, que no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes soportar. Y te va a dar juntamente con la prueba también la salida. Amén. Juntamente con ese problema, Dios también te va a dar la salida. Mira, por aquí puedes salir sin ningún problema. Por aquí puedes salir sin que tengas problemas. Amén. Eso es lo que Dios dice. Esa es la fidelidad de Dios. Cuando nosotros le agrademos en nuestro corazón, Señor, estoy pasando por una prueba, pero tu palabra bendita dice que tú no me dejarás ser probado más de lo que puedo resistir. Amén. Tal vez tú sientas que ya no aguantas, que ya no soportas. Tal vez sientas morirte, sientas angustia, pero te voy a decir algo. Mientras más pruebas tengas, es porque el diablo sabe que Dios te llamó con un propósito. Es porque el diablo sabe que Dios va a usar tu vida de una manera especial, de una manera excepcional. Y el diablo quiere desanimarte. Pero Dios no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes resistir. Sigue confiando en Él. En vez de maldecir, en vez de dudar, en vez de ir para atrás, sigue para adelante y sigue confiando en Dios. Amén. Aleluya. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oye, si Cristo, el Hijo de Dios, si Cristo, el Dios hecho hombre, oye, tuvo que rogar y rogar con lágrimas a Dios, nosotros, ¿por qué no? ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que no rogamos de esa manera. No nos humillamos delante de Dios. Solamente decimos, Señor, sálvame. Sí, tú dices el Señor, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Dime, ¿en qué te puedes comprometer? Amén. ¿Sabe que en el ejército, a una persona no la ascienden a un grado alto, sino primero va demostrando que tiene cualidades? Tiene que demostrar que es digno de ese puesto, es digno de ese nombramiento. En la primaria, tú entras a la primaria y no
entonces el Señor va a hacer la obra. Amén. Pero mientras grábatelo en tu mente y en tu corazón, Dios no va a permitir que seas probado mucho más allá de lo que puedes soportar y de lo que puedes resistir. Y te va a dar también juntamente con ello la salida. Y segundo, recuerda, llórale a Dios. Llórale, gímele, clámale. Dile, Señor, aquí estoy. Amén. Hoy, gloria a Dios, usted puede ver. Alguien me ha dicho, pero tú eres rico. No, no soy rico, soy bendecido. Soy bendecido. Más vale ser bendecido que ser millonario. Siempre lo digo. Pero usted no sabe cómo viví yo. Usted no sabe que hubo un tiempo en que yo no tenía dinero ni para comer. Déjele que no comiera yo. Que mis hijas lloraban porque les dolía su pancita de hambre. De hambre. Y yo le lloraba a Dios. Yo le decía, Señor, si tú quieres yo no como. Si tú quieres yo ayuno. Pero ellas están chiquitas. La menor iba a cumplir apenas 4 años. Y me lloraba de hambre. Era más mi dolor, mi desesperación. No por el hambre que pudiera yo tener, sino por el dolor de ella. 3 niñas a mi cuidado. Imagínense nada más qué impotencia, qué desesperación. Y no puedes decir, voy a ir por lo menos a robar algo para darle de comer a mis hijas. No, porque ahora Cristo vive en mí. Porque ahora Cristo ha cambiado mi manera de pensar. Ahora lo único que puedo hacer es confiar en Él y llorarle a Él y decirle al Señor, si tú quieres yo no como, si tú quieres yo ayuno, pero por favor para ella sí dame. Por favor para ella sí dame. ¿Sabe? Una ocasión estábamos trabajando ahí en la calle que se llama Miguel Hidalgo y se hacía ya el tianguis. Era un día martes. Mi hija acababa de salir del kinder, 12 del día. Papá, tengo hambre. Espérate, hija, espérate. Y no vendía nada. Da la 1 y salen las niñas de la primaria. Papá, ya salimos de la primaria, tenemos hambre, queremos comer. Espérense, hijitas, ahorita, a las 2 comemos. Dan las 2 de la tarde y mi hija menor, iba a cumplir 4 años, se agarraba su pancita y lloraba. ¿Qué tienes, hija? Es que me duele mi pancita, pero me duele de hambre, papá, quiero comer. Y yo no tenía que darles de comer. Yo agarré a mis hijas, nos hincamos ahí donde estábamos y comenzamos a pedirle a Dios. Comenzamos a llorarle a Dios. Y yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije, Padre, si tú extiendes, pásale, buenas noches. Yo dije, Padre, si tú extiendes tu mano poderosa, si tú, Señor, me ayudas en esta hora, Padre, yo te prometo servirte, yo te prometo, yo voy a darte gloria, yo voy a darte honra, yo voy a darte gloria, yo voy a predicar tu palabra en gratitud. Repito, era un tianguis. Salimos y dije, hijas, vámonos a comer, sin dinero en la bolsa. Salimos, tianguis, mucha gente camina en los tianguis. Y de repente mi hija mayor, 8 años, me jala del pantalón y me dice, mira papá, mira, en mis pies estaban varios billetes doblados de 20 pesos. Imagínate en el tianguis, tú levantas la mano y dices, ¿a quién se le cayó? Todo el mundo va a decir, a mí, son míos. Pero me agaché, los levanté y dije, gracias Padre. Volteé a ver si alguien decía, son míos. Nadie. Y dije, gracias Señor. Y les dije, hijas, van a comer, y van a comer pollito. Lo que no había antes ni para un taco de arroz. Ahora Dios en su misericordia suplió para más. Por eso el Señor dice, mira, aprende a confiar, porque yo no voy a dejar que tú pases por una prueba que no puedas soportar. Y te voy a dar juntamente con la prueba también la salida. Otra vez estábamos, era un domingo. Fuimos a la iglesia. Era día de ayuno los domingos. Aún ellas a su edad me las llevaba así, no porque quisieran ayunar, porque no teníamos dinero. Y nos fuimos a la iglesia caminando. Eran alrededor de 3-4 kilómetros. Nos fuimos desde temprano, llegamos a la iglesia. Allá en la iglesia, en la escuelita dominical para las niñas, a veces les daban algo. Yo en la iglesia adentro. Salimos de la iglesia, nos venimos de regreso, nos echamos un rey, llegamos a la casa y yo les dije, hijas, pongan la mesa, vamos a comer. Mi hija mayor me decía, papá, pero no hay nada.
La mayoría sabía, su tarea era poner una jarra grande con agua. Y a veces teníamos sobrecitos de esos de polvito para hacer el agua de sabores, con pinturita. Ese, pero no había ni eso. Pero arrimó la jarra de agua. La siguiente, la otra niña tenía 5 años y ella jaló los platos y los vasos. Y la más chiquita jalaba las cucharas, los cubiertos. Me dijeron, papá, ya está la mesa, pero no hay nada. No tenemos nada en el refrigerador, no tenemos ni una lata de nada, nada, no hay nada para comer. Yo dije, hijas, no se preocupen porque Dios nunca falla. La palabra de Dios dice, nunca he visto un justo necesitado, ni su simiente que mendigue pan. Y nos tomamos de la mano y le dije que cierren los ojos y empezamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por nuestra vida y gracias por los alimentos que tú nos vas a dar. No habíamos terminado cuando tocan a la puerta. Abrimos los 4 los ojos. ¿Quién es? Me paro, abro la puerta. Eran hermanas de la iglesia. Mi sorpresa, llevaban cacerolas con espagueti, con frijolitos, llevaban arroz, llevaban otro guisado. Y me preguntó una de las hermanas, hermano, ¿ya comieron? Y digo, no, hermana, estábamos dando gracias a Dios. Qué bonito. Estábamos dando gracias a Dios sin saber que Dios estaba preparando a alguien que llegara con el alimento. Es que para Dios nada es imposible. Cuando Dios te va a dar, Él te lo va a dar en el momento que Él tiene. Él tiene de su sola potestad los tiempos y las razones. Lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Él. Hoy repito, mucha gente me dice, pero ¿tú qué puedes haber necesitado? No sabes lo que pasamos. ¿Saben? Mis hijas, ellas no saben estar quietas. Ellas conmigo vivieron la más bien de las miserias. Y yo siempre les dije, ellas, donde quiera que vayan, aprendan a ganarse su taquito. Aprendan a ser comedidas. Y lo son porque saben lo que cuesta ganarse un taco. Mi hija estudió, la del medio que todavía no vive en Tepoztlán, estudió farmacia, es licenciada en farmacia. Pero cuando tenía periodos de vacaciones, ella se iba de mesera, ella se iba a barrer, ella se iba a lavar ropa, lo que sea, porque ella sabía ganar dinero. Y no lo digo con vergüenza, lo digo con orgullo, porque nuestra necesidad nos hizo aprender a hacer las cosas. Cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, el Señor es el que va a hacer las cosas. Pero la pregunta es, ¿y por qué seguimos pecando? ¿Y por qué seguimos pecando? Porque no confiamos en Él. ¿Por qué seguimos pecando? Porque no hemos puesto los ojos en Él. ¿Y sabe que el pecado trae como consecuencias maldiciones? El pecado trae como consecuencias enfermedades. El pecado trae como consecuencias pleitos, maldiciones. El pecado viene a hacer cosas malas en nuestra vida. Tenemos que aprender a alejarnos, a separarnos del pecado. ¿Puedo hacer un comentario? A ver. Yo hace muchos años fui boxeador. Desgraciadamente, por una pelea clandestina que tuve yo, maté a una persona. Me metí en el reclusorio. Me arrepiento, me duele. De ahí perdí a mi mamá y mi brazo con salir. No espero que se haya de casa para quedarse ahí. Mi padre vendió casi toda su casa. Mi esposa ella me engañaba. Todo lo perdí. Y entré en depresión. Puede que si lo tomaba yo tomaba. Pero hoy Dios quiere darle una nueva oportunidad. Usted comida todavía. Hoy Dios quiere darle una nueva oportunidad de mostrarle su gloria. Hoy Dios quiere hacer de usted un hombre nuevo, un hombre diferente. Por eso lo trajo aquí. Espérenme también. Miren, hace tiempo escuché de un hombre llamado Josmar Flores. Tal vez usted lo conozca, un predicador, un evangelista, predicador de la palabra. Él fue drogadicto, fue ladrón, fue hasta asesino, hizo de todo, pero un día llegó a Cristo, un día Dios le dio la oportunidad y cambió su vida.
Él testifica, incluso lo hizo en una canción, que un día estaba en una cantina con uno de sus amigos, sus más íntimos amigos, y le dijo, vete por droga, se nos terminó la droga, vete por droga. Y aquel joven salió de la cantina buscando la droga. Josmar le dio dinero para que me fuera a buscar droga, dice, y nunca regresó. Pero pasó el tiempo, y años después lo volví a encontrar y le pregunté, ¿por qué nunca volviste con el dinero? ¿Y por qué no volviste con la droga? Y aquel joven le contestó, es que encontré una droga mejor, encontré una droga superior y se llama Jesucristo. Dice, y Cristo cambió mi vida, y Cristo cambió la vida de Josmar Flores. A veces es lo que hace falta en nuestras vidas, sacarnos todo lo malo que tenemos, sacarnos el pecado, sacarnos la miseria y tomar esta nueva droga que se llama Jesucristo para que Él cambie nuestras vidas, para que Él haga de nosotros una criatura nueva, una criatura diferente, para que Él cambie todo nuestro alrededor, todo lo que el diablo nos quitó. Dios nos lo quiere recompensar. Dios nos lo quiere recompensar. Eso hizo con Job, eso hizo con Jacob, eso hizo con muchos personajes de la Biblia, eso hizo conmigo. En mi vida pasada, en mi vida pecaminosa, en mi vida miserable, perdí mi familia, perdí mi matrimonio. Tenía casa, tenía departamento en Acapulco, tenía carros, tenía 3 zapaterías, todo lo perdí por mis miserias. Una cosa, que soy muy hablador. Mi negocio, hermano, aquí en la Escopeta, los Hotel Gitano, no es cosa por ahí, al lado del Hotel Gitano está una mueblería. Yo soy el rey. Tomé de más, yo soy ingeniero de electrónica, yo reparo todo lo que es aparato, meto pantallas, y vea dónde quedé. Yo lo que vivo no quiero decir cayendo tan. Voy hasta abajo, me estoy cayendo, no puedo levantarme. Dios lo cambió su vida. Ya lo trajo aquí, Dios lo cambió su vida. Mire, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Efesios 5, 18. Dice el Señor. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, dice el Señor, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios, llénate de su palabra, llénate de cosas buenas. Le voy a decir algo, cuando estamos llenos, cuando estamos satisfechos, ya no queremos otra cosa. Cuando estamos llenos, cuando comimos bien, bien rico, bien sabroso, ya no queremos más. Puede que te ofrezcan otra cosa que tal vez te guste, pero tú dices, ya no quiero, ya no me cabe, no lo voy a disfrutar. En la vida pasa lo mismo. Tú puedes llenarte de pecado, puedes llenarte de inmundicia, puedes llenarte de los deseos de la carne, puedes llenarte de lo que quieras, pero nunca va a satisfacer tu vida. Llénate de Cristo, dice la palabra. No te embriagues con vino, no te embriagues de pecado, no te embriagues de maldiciones. Llénate del Espíritu Santo. En Él no hay pecado, en Él vas a tener bendiciones. Él va a venir y Él va a cambiar tu vida. Él va a soplar a tu vida. Él te va a conducir por un camino nuevo, un camino mejor. ¿Sabe que el Señor Jesús, antes de sus 30 años, no había hecho milagros? El Señor Jesús, antes de 30 años, Él era un hombre como nosotros. Pero el día que Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dice la Biblia, se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. Y es más, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Él. Fue lleno del Espíritu Santo. Y algo más hizo. El Espíritu Santo sopló en Él, sopló y lo llevó al desierto para orar y ayunar 40 días y 40 noches. Usted puede decir, se lo llevó a sufrir. No, se lo llevó a prepararlo. Lo llevó a ungirlo, lo llevó a enseñarlo. A partir de que el Señor Jesús regresó del desierto, de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor Jesús comenzó su ministerio. Comenzó haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas. A partir de que el Espíritu Santo llenó la vida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús cambió. Y si hoy en día nosotros nos llenamos de la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar por un camino mejor. Nos va a llevar por un camino de victoria. Nos va a llevar por un camino de bendición. Va a cambiar nuestras vidas. ¿Sabes más?
Lo leímos el domingo. El Espíritu Santo nos va a empoderar. Porque el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desde el capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús dice, miren, dice a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean llenos, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, dice, y hasta el último de la tierra. Pero primero necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Pedro ya había dejado al Señor Jesús antes. Tuvo temor. Pedro llegó hasta maldecir porque tuvo temor. Pero ahora lleno del Espíritu Santo, Pedro fue una nueva persona. Pedro fue una nueva criatura. Pedro estaba investido de poder, del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Y eso es precisamente lo que nos está diciendo la palabra. Ya no seas lleno de alcohol, ya no seas lleno de pecado, no seas lleno de hechicería, de brujería, de los deseos de la carne. Llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a dejar la vida de pecado? Solamente llenándonos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guiador. Él es el que nos va a llamar, Él es el que nos va a conducir, Él va a soplar en nosotros, como lo hizo el Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 30. Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 30. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe. Miren, cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nos sentimos como Pancha Pantera, o nos sentimos Superman o la Mujer Maravilla, queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Creemos que todo lo podemos. No hay nadie que nos detenga. Pero cuando nosotros nos sentimos poco, cuando nosotros somos humildes, dice aquí, es necesario que Él crezca. Que el Espíritu Santo crezca en nosotros, para que ahora nosotros seamos la obra del Espíritu Santo. No lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo es el que nos va a transformar. Si antes yo reaccionaba de una manera enojada y gritaba y me irritaba, hoy el Espíritu Santo, en vez de ello, me va a decir, ora por ellos, bendícelos. Amén. Esa es la diferencia de vivir en mi carne o permitir que mi carne mengüe para que el Espíritu de Dios crezca en mí. Pero, bueno, Romanos capítulo 7, a partir del versículo 24. Aleluya. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 24. Dice la bendita palabra. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la del pecado. Mire, el apóstol Pablo es el que escribió esto. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El hombre que más le sirvió a Dios. El hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, el hombre que más caminó para predicar el Evangelio. Yo creo que hasta el día de hoy el hombre que más almas ganó para Cristo. Pablo, el hombre que también resucitaba muertos por la gracia de Dios. Pablo, un gran siervo de Dios. Sin embargo, Pablo dice, mi pecado, mi carne es pecaminosa. Mi carne prefiere, mire, como ahorita. Mi carne dice, ¿tienes problemas? ¿Tienes angustia? Tómate una cerveza. Mi carne dice, ¿te sientes mal? ¿Tienes pleito? Ve y desquítate. Mi carne dice aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mi carne? El apóstol Pablo, fíjese, el siervo de Dios dice, ¿quién me librará de mi cuerpo de carne? ¿Quién me librará de mi cuerpo de pecado? Mi cuerpo, mire, que cuando ve pasar una mujer se le van los ojos, o la mujer cuando ve pasar un galán también se le van los ojos. Pero dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Aunque mi espíritu quiera servir a la palabra de Dios, quiera obedecer la palabra de Dios, mi carne es débil. Amén. Si el Espíritu Santo dice, mira, vente a la velada,
33 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí hace descender Jehová bendición y vida eterna. Vente. Pero alguien dice, ay, toda la noche, tan rica que está la cama. Además yo vengo cansado. Y mañana sábado también tengo que trabajar. Me decía un hermano, ¿usted por qué no trabaja? Digo, ¿eso cree usted? Yo sí sigo trabajando. Amén. Pero la carne sí es, la carne dice, ¿y por qué tienes que sacrificarte? El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús, tú no tienes que sacrificarte. Pero ¿sabe qué hacía el Señor Jesús? También ayunó. Todos los profetas de Dios, para poder tener una respuesta de parte de Dios, oraban y ayunaban. Nosotros, para poder tener esa bendición, esa gracia de ya no andar cometiendo pecado, también tenemos que menguar nuestra carne, orar y ayunar, confiar en Dios y orar y ayunar. Si no es así, no podemos hacer. Un cacho de pan. Cuando estamos ayunando, ni un cachito de pan. Tenemos que decirle a nuestra carnita, no. Pero quiero, no, porque es tiempo de Dios. Tiempo de Dios. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos del 7 al 9. Aleluya. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 9. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, mira, no te dio Dios un espíritu de cobardía, te dio Dios un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Si hoy tú sientes que Dios te dice, bueno, vamos a menguar la carne, vamos a ayunar. Tal vez tu carnita diga, ay, pero en la mañana me voy a perder ese cafecito bien rico, y tal vez unos chilaquilitos con cebollita, queso y crema bien sabrosos. O tal vez usted diga, unos huevitos ahí estrelladitos, ya se está antojando, ¿verdad? Ese video, hombre. Ya, hombre. Pero el Espíritu Santo te dice, no es día de comer, es día de ayunar. Es día para Dios. Es día para Dios. No vas a comer nada, es día para Dios. Tal vez tu pareja te dice, mira, vamos a darnos un agasajo, vámonos. No. Es día de ayuno, es día de Dios. Es día de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que dominar nuestra carne, amén, por amor a Dios, porque ya puso en nosotros el poder. Debemos de dominar nuestra carne, debemos de dominar nuestras pasiones y debemos de aprender a dejar de lado el pecado. La pregunta que hacíamos desde el principio, ¿por qué sigo pecando? Dijimos, porque no he confiado totalmente en Dios. Porque cuando me vienen las pruebas, las luchas, los pleitos, las necesidades, en vez de correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, queremos resolver nosotros los problemas y dejamos de venir a la congregación. Dejamos de confiar en Él y queremos hacer las cosas con nuestras propias manos. Número 1, porque no confiamos en Él. ¿Por qué seguimos pecando? Porque no hemos confiado en Él. Número 2, decíamos, ¿por qué seguimos pecando? Porque no hemos aprendido a poner todas nuestras esperanzas en Él. No lo hemos conocido y tampoco le ponemos nuestras necesidades. Qué fácil es decir, Señor Jesús, tengo una deuda, tengo que pagar la renta, tengo que juntar, así que hoy no voy a venir a la iglesia porque voy a ir a trabajar doble. Es fácil. No me puedes dar. Tú eres Dios en el cielo, pero no eres un banco en la tierra. No me puedes dar, ya me voy. Es fácil. Es fácil decir, no, yo sé que tú eres Dios. Yo he escuchado que pasan milagros, pero no te puedo
taxi, llega el día de la renta y tú no me das. Falta de confianza. Uno, falta de conocimiento en él. Segundo, falta de confianza, falta de fe en él. Tercero, ¿por qué no aprendemos a sujetar nuestra carne? El Señor Jesús por amor sujetó su carne. Nosotros por amor debemos sujetar nuestra carne. ¿Amén? Y cuarto, porque no hacemos ayuno. ¿Por qué nuestra carne es tan fuerte para hacer el mal? Porque no ayunamos. Me decía una vez un hermanito, oiga, y si a usted vienen a verlo con tentaciones, mujeres, ¿qué hace? Me doy la vuelta. Así hizo José el soñador, ¿no? En el libro de Génesis. Y me doy la vuelta, me doy. Mire, no al pecado. Me decía aquel joven, ¿y sería capaz? ¿Y podría? Él me dijo, yo no puedo, yo no podría. Digo, hermano, lo que te hace falta es ayunar. Cuando tú ayunas, debilitas tu cuerpo, debilitas tu carne. Aunque vengan como vengan, no tienes ni fuerzas. Ya no. Y aprendes a confiar mejor en Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que necesitamos? Conocerlo, confiar en Él y orar y ayunar para que estemos en una íntima comunión con Él. Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie en esta hora, gloria a Dios. Y le invito a que haga una reflexión. Usted haga esta reflexión en su interior. Tenemos que matar los deseos de la carne con la oración. Tenemos que matar los deseos de la carne con la lectura de la palabra o escuchando la palabra. Tenemos que matar los deseos de la carne con el ayuno. No hay otra manera. Tenemos que aprender a creerle, a confiar en Él, a dejar nuestras cargas en Él y a orar, a ayunar y leer su palabra. ¿Eh? Así que en esta hora, con sus ojos cerrados, dígale, Padre, hoy te pido perdón, Señor. He seguido cometiendo pecados porque no he puesto mi confianza en ti. Pero hoy te pido perdón. Enséñame a conocerte. Déjame ver tu gloria. Regálame más señales de que tú estás conmigo para que yo confíe más en ti. Y hoy me propongo, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, meterme más en tu palabra, conocer más tus promesas y debilitar mi carne para no seguir pecando. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Hoy te pido, Señor, que me perdones por todas mis faltas, por todos los pecados que he seguido cometiendo y que me ayudes, Señor. Tómame en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, diga, hoy renuncio a todo pecado. Renuncio a todas las consecuencias de los pecados. Renuncio a toda maldición en el nombre de Jesús. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy te pido que me laves con tu sangre preciosa. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy acepto tu sacrificio en la cruz, porque moriste por mí, para pagar mis deudas. Para pagar mis deudas. Gracias, Señor Jesús. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Dígale, hoy te abro la puerta de mi corazón. Y te pido, entra en mi corazón. Toma el control de mi vida. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame. Toma el control de mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Siga orando, por favor. Siga orando, siga clamando. Aleluya. Siga clamando, por favor.